En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Gustave Flaubert tardó 5 años en escribir Madame Bovary, su primera obra maestra. Antes, había escrito relatos y novelas que lo dejaron con la sensación de que había sido incapaz de alcanzar lo que se proponía. Se dice que, después de leer en voz alta a lo largo de varios días a un grupo de amigos el manuscrito de La Tentación de San Antonio, aquellos le aconsejaron que intentara algo muy distinto. No un gran fresco romántico situado en la antigüedad, sino una historia contemporánea, tomada de las ocurrencias cotidianas de la Normandía de Flaubert. Apartándose del mundo, trabajando muchas horas al día como un galeote de la pluma, sometiendo cada frase a una autocrítica implacable, Flaubert concibió la historia de Emma Rouault, que se casa con el médico Charles Bovary y vive la vida rutinaria del pueblito de Yonville. Pero el espíritu inquieto y fantasioso de Emma Bovary, atizado por las aventuras apasionantes de las novelitas de amor que lee, aspira a una vida distinta, de lujo, pasiones y excesos, algo que la joven intenta materializar enredándose en aventuras de las que saldrá cada vez más golpeada y humillada, defraudada siempre por el espíritu mezquino, la cobardía y el egoísmo de esos hombres a los que se entrega creyéndolos a la altura de sus sueños. Al final, Madame Bovary, derrotada una y otra vez por esa realidad sórdida, opta por el suicidio. Para muchos, Madame Bovary inaugura la novela moderna y sienta las bases de la gran revolución narrativa del siglo XX. Hasta Flaubert, la novela era considerada un género plebeyo, a diferencia de la poesía, donde la belleza del lenguaje alcanzaba su máxima expresión. Flaubert se empeñó en que la prosa narrativa tuviera también la excelencia artística de la poesía, y dio un método de trabajo según el cual una frase alcanzaba la perfección si pasaba la prueba musical, es decir, si al ser leída en voz alta, encantaba al oído. Si algo chirriaba en ella, el pensamiento era confuso o incorrecto, y por lo tanto la frase debía ser rehecha de principio a fin. Eso hace que Madame Bovary nos parezca un objeto en el que nada falta y nada sobra, como en una sinfonía de Beethoven, un cuadro de Rembrandt o un poema de Góngora. Yo leí Madame Bovary en el verano de 1959 al llegar a París. Nunca me había ocurrido antes, ni me ha ocurrido después, que un libro absorbiera mi atención de tal manera que me pasara horas de horas prendido de él, olvidándome de comer y de todo, hasta que me rindió la fatiga y caí dormido. Pero al despertar seguí leyendo, devorando esa historia, una de las más conmovedoras y mejor concebidas y escritas de la literatura. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, yo estoy contento. Estaba escuchando a Mario Vargas Llosa hablando de Madame Bovary, la gran novela de Gustave Flaubert. Este hombre, Gustave Flaubert, ustedes ya lo saben, vamos a estar hablando durante esta semana de él, estamos hablando. Nació en 1821 y murió en 1880, y como dice ahí Vargas Llosa, para algunos es el fundador de la novela moderna, para otros es Madame Bovary, que es su primera novela, digamos, editada, es la segunda novela de la literatura mundial, detrás del Quijote, en fin, está considerado alguien muy importante como escritor, sin embargo, y esto vamos a tratar de conversarlo hoy, es alguien que editó pocos libros, ¿no? En realidad tiene
4 novelas, creo, una cosa así, y ahí se terminó, pero arrancó con Madame Bovary y realmente convulsionó. También es cierto que hubo un escándalo, que fue juzgado. Acabo de ver la película, una de las versiones que se hizo de Madame Bovary, que es con Jennifer Jones y Van Heflin y James Mason en el papel de Flaubert. Está dirigida por Vincente Minnelli, es de 1949, y lo que hay arranca con el juicio precisamente que se le hace a Flaubert de escándalo público, tratándole de que la novela era casi pornográfica porque iba contra la moral. Y bueno, lo que hay es una voz de narrador que va tratando de explicar lo que es Madame Bovary a lo largo, con una muy buena actuación de Jennifer Jones. También hay una versión actual del 2014 que la recomiendo, con Mia Khadijsakovsky, que realmente vale la pena ver. Pero bueno, vamos a hablar de Flaubert hoy, in extenso, espero. Estamos con Juan Core en control de emisión, ahí va manipulando todos los controles de la máquina, con Gustavo Germán, y aquí para mí es un placer darle la bienvenida. Hemos hablado con ella por teléfonos varias veces, a Beatriz Beck. Ella es doctora en literatura general y comparada por la Universidad de París-Sorbona. Se desempeñó en el cargo de la docencia y la investigación en el Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades, estaba en la parte de literatura francesa. Recientemente, es especialista en literatura comparada, tiene formación en lenguas de la literatura inglesa y francesa, y hace muy poquito, hace una semana yo creo, no voy a leer todo el currículum, pero Beatriz, fuiste nombrada miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, así que bienvenida y felicitaciones como académica ya. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar acá. Con Beatriz hemos hablado varias veces, hemos hablado de Céline, hemos hablado, ahora no recuerdo de quién más, pero hemos hablado de autores franceses en general. Una vez te llamé por el Eclesió, cuando habían dado porque hice una traducción, claro, antes. Y vos habías hecho la traducción. Hice una traducción del Eclesió antes de que fuera muy conocido, antes del premio Nobel. Exacto. Cuando organizaron una colección en Trilce. Y entonces yo elegí un título del Eclesió porque tenía que ver con, como yo hago comparada y cruces, tenía que ver con México, con Panamá, donde el Eclesió había estado justamente. Me acuerdo entonces, que cuando esa traducción. Yo me enteré, premio Nobel de literatura, el francés del Eclesió, que ahora no me acuerdo, pero habrá sido el 2009, 2010. Sí, que vino después a Montevideo. Y después vino al año siguiente, y me enteré que había una novela... Viajes del otro lado se llama, y salió en Trilce. Y bueno, fui a Trilce a pedirla, y tenían un solo ejemplar, y me prestaron ese ejemplar. Ese ejemplar, claro. No se preveía que iba a ser premio Nobel. Porque cuando es del año 99 o algo así. O antes, 99, sí, 95 es la traducción, creo, 96. Sí. Entonces, hablamos de eso, también hemos hablado de Ferdinand de Céline, de Luis Ferdinand Céline, el famoso Céline, y ahora no me acuerdo de quién otro más, pero bueno, la invitamos a Beatriz Beck para hablar de Flaubert. Flaubert, considerado uno de los mejores novelistas occidentales, conocido sobre todo por Madame Bovary, pero a vos te interesaba hablar de otra novela de él que se llama La educación sentimental. Hay que decir que este hombre realmente era un trabajador de la literatura de una forma extraordinaria. En los últimos 3 cuentos porque tiene una correspondencia muy intensa, ¿no? Son miles de cartas, ¿no? Sí, la correspondencia con Luis Collet, con mucha gente, pero sobre todo con ella, sí. Él se manejaba Madame Bovary, después del escándalo, le dio una gran reputación, y él iba y visitaba, era muy amigo de Turgeniev, el ruso, de Goncourt, ¿no? De Goncourt, de Maupassant, de Zola, sí. Sí, Maupassant era el ahijado. Ahí tengo este librito ahora que te lo porque recomiendo, que es todo lo que quería decir sobre Gustave Flaubert. Maupassant era una especie de discípulo, era su maestro, su mentor, porque él era hijo aparentemente de un amigo de Flaubert, que se había muerto, y cuando Flaubert lo vio a Maupassant, se le inundaron los ojos de lágrimas, pero sos como tu padre, o sea, es como si viniera mi amigo, ¿no? Claro, sí. ¿no? Y aparte tenés la misma voz que él, dice, el mismo tono de voz, sí. No puedo creer. Maupassant escribía en algún diario con un seudónimo, en vez de Guy de Maupassant, no sé cómo se firmaba, pero escribió más de un artículo en esa época, ¿no? Cuando vivía todavía Flaubert sobre Flaubert, sí.
Sí, y después cuando se murió, bueno, escribió, se juntó esto en España, todo lo que quería decir sobre Gustave Flaubert, son 2 textos breves, pero están muy bien, donde él habla, entre otras cosas, y dice por ejemplo, de Flaubert, dice esta frase que a mí me llamó muchísimo la atención, dice, esto está extraído de una carta, ¿no? Dice Flaubert, me parece, a ver, dice acá, la carta dice así, dice... la carta es para George Sand, otra gran... Claro, que tiene una correspondencia preciosa, ¿no?, con George Sand. Sí. Experimento, dice Flaubert, una repulsión invencible en poner algo de mi corazón en el papel. Claro. Me parece incluso que un novelista no tiene derecho a expresar su opinión sobre nada, dice, ¿no? En el sentido de que para él no tenía que moralizar ni filosofar. Ese es un principio de la escritura de Flaubert, o sea, sí, digamos, que fue muy fiel. El mensaje o lo que fuera tenía que salir de la propia personaje, claro, de la propia lucha, claro, de los personajes, de los caracteres, ¿no? Claro. Y acá, cuando lo que acaba de salir acá también en Montevideo, sí, vi alguna reseña, es el caso Lemoine, que son unos pastichos de Proust, y uno de ellos es sobre Flaubert, que es magnífico, porque es de un humor, le toma todos los puntos a Flaubert, dentro de la admiración infinita que le tiene Proust. Entonces hay se llama en español, son más ditirámbicos, entonces en vez de poner el caso, porque es un caso judicial, la Affaire Lemoine, y entonces Proust lo que hace es escribir el mismo texto, digamos, el mismo tema, que es un asunto judicial, escrito por Balzac, escrito por Flaubert, escrito por 3 o 4, y ahora leí que había salido en español, con el título, en vez del caso Lemoine, creo que le pusieron el escándalo Lemoine. El escándalo Lemoine, no sé, pero bueno, el pasajecito, bueno, es corto, pero el pasaje de Proust como pastilla es perfecto, sí. Proust lo admiraba, pero tampoco era tan fanático, me parece, ¿no? Sí, pero admiraba todo el estilo, digamos, y todo el trabajo, digamos, de estilo y de escritura, era lo que Proust hacía también, ¿no? Y creo que Proust dijo esto, dijo que en Flaubert se nota, en una novela de Flaubert, el paso del tiempo, o sea, cómo pasa dentro de la novela de tiempo, y eso es algo que le interesaba mucho, ¿no? Sí. Y el tema de ver, digamos, uno lee Madame Bovary y ve que van pasando los meses, los años, digamos, o sea, se nota ese paso del tiempo. Si bien los personajes siguen igual, todo esto, pero esa historia de que algo va cambiando, o sea, es muy difícil de explicar el paso del tiempo, ¿no? Pero él estudia, tiene algún trabajo, todo un trabajo, pero sobre Flaubert, cómo utiliza las comas, por ejemplo, cómo las frases empiezan a veces con i, que en español es muy corriente que nosotros empecemos una frase con y fue, y vino, pero en francés es algo muy infrecuente. Entonces Proust estudia por qué le pone una i al principio de la frase. Bueno, hace todo ese estudio en profundidad porque le fascina el trabajo de escritura. Como dijo acá Vargas Llosa, viste que él sometía a Flaubert las frases, todas sus novelas, a una prueba que era el tema de que dice exactamente esto, dice, una frase es viable, solía decir, dice Maupassant de Flaubert, solo cuando se adecúa a todas las necesidades de la respiración. Sé que es buena, dice Flaubert, cuando puede ser leída en voz alta. Claro. Las frases mal escritas no resisten esa prueba, porque oprimen el pecho, interfieren con los latidos del corazón y se encuentran de este modo fuera de las condiciones de la vida. Sí, es impresionante el análisis de él, ¿no? Sí. Y después dice esta frase que es terrible y que también la cita Vargas Llosa en otro ensayo que estuve leyendo, dice, la vida es algo tan odioso que solo se puede soportar evitándola, y se la evita viviendo en el arte, en la búsqueda incesante de la verdad expresada por medio de la belleza. Claro, y ahí con Proust estaban totalmente de acuerdo, los dos vivieron en eso. Como encerrados, ¿no? Claro. Y dedicados a la escritura, ¿no? Claro. Sí. ¿Y por qué te interesa, a ver, te puse una pregunta, te interesa dentro de este gran creador, gran escritor francés como fue Flaubert? Hay que aclarar que la novela es de Bovary, es del año 1850, 51. Y 56 más o menos. Ajá. Y realmente... Y la educación es del 69, es posterior. Claro. Pero me interesó, por ejemplo, acá tomé esto de 1966, cuando Vargas Llosa viene a Montevideo de una conferencia en un Paraninfo entusiasta lleno.
y con una convicción habló sobre, bueno, un tema ambicioso le puso a la conferencia, se llama La Novela. Y perdón, ¿en qué año fue? 66. 66. Él vino en el 66, o sea que ya había escrito La Casa Verde, que claro, quizá es su gran novela, en todo caso ya estaba muy bien ubicado en la nueva novela latinoamericana, claro. Y creo que un año o dos después va a escribir la otra excelente novela suya, que es Conversación en la Catedral, así que cuando vino acá vino en un momento muy muy especial. No, y se había empezado con Los Cachorros, ¿no? ¿Cómo claro, La Ciudad de los Perros. Claro. Sí. Pero bueno, a mí lo que me interesó es porque, bueno, primero me interesa mucho la educación sentimental, me parece una gran novela. Creo que hay consenso entre los lectores y la crítica flaubertiana para tener a la educación sentimental como la otra gran novela gran novela de como Flaubert. Que son las dos grandes novelas. Claro. Y entonces Vargas Llosa acá se extiende sobre la educación sentimental, sobre un punto bien particular que después lo van a retomar casi todos los críticos, incluso hasta ahora de mil maneras distintas. Justamente hablábamos ahora de una película de un brasilero del año 2013, una educación sentimental también. Y acá Vargas Llosa, cuando en el Paraninfo, lo que hace es tomar la educación sentimental como un proceso de escritura de 3 décadas en la vida de Flaubert, que eso es muy interesante, porque escribe una primera educación sentimental en el liceo, que se va a llamar Memorias de un loco, y que él la descarta y la van a publicar póstumamente cuando ella es famoso por otras. Y después vuelve a escribir una segunda educación sentimental un poco antes de Madame Bovary, y también la desecha, y va a escribir entonces después de Madame Bovary, va a pasar una década, pero ya con 2 versiones anteriores. Entonces Vargas Llosa, claro, como escritor que se interesa en las técnicas de la novela, se interesó mucho en todo ese proceso, casi 3 décadas o más de 2 décadas con una novela en la cabeza, sin aceptar escribir lo definitivo. Entonces lo que él dice ahí es que durante todas esas décadas, digamos, cuando tenía, no sé, nació en el 20, o sea que en el 37, en el 36 va a conocer a esa señora Schlesinger, que está casada. La mujer, casada con Schlesinger, que es mujer madura y muchacho joven, digamos, que esa es la pareja de la educación sentimental de todas las versiones, y es la pareja también de esta película del brasilero también. Es un garoto es un muchacho con una mujer madura, y toda la película es un diálogo no, él tiene el don de la escucha, él escucha lo que dice ella, pero bueno, es la pareja. Pero nunca llegan a tener relaciones, nada. No. Es un amor imposible. Es como un amor imposible, pero es el que importa en realidad, es el que todas las desilusiones le vienen a partir de ahí. Y entonces lo que dice Vargas Llosa se interesa porque en la primera versión se ve que él estudió las 3 versiones, o por lo menos las leyó muy atentamente, como cuando vino acá las conocía bien. En la primera versión está el nombre de la mujer en la vida real, que era Elisa Schlesinger, que era la mujer de un editor musical muy conocido en los medios. Entonces después, en las otras versiones, empieza a hacer desaparecer todo lo que tiene que ver con su biografía, con su yo civil. Entonces empieza a enmascarar ese yo civil y a crear al muchachito. Entonces el muchachito ya deja de ser, ya no es Elisa Schlesinger, sino que empieza a cambiar de nombre hasta que se llama, María Arnoux al final. Entonces es todo ese proceso de como le llama Vargas Llosa, dice que es un proceso que todo escritor, todo novelista tiene que seguirlo, que es como un anti-striptease. Esa fue la expresión de Vargas Llosa. Un anti-striptease. Él dice que un novelista se empieza desnudándose frente al público, o sea, hay algo de exhibicionista en todo artista, y lo que hace es, a lo largo del proceso, se va vistiendo. Se va vistiendo, y se va invertido, tapando, se va tapando, se va mascarando, y al final de la novela, cuando termina de escribir la novela, ni él mismo sabe qué parte es autobiográfica y qué parte es ficticia, porque está todo tan enmascarado
ordenado, según él todo. Ahora, en el caso del propio Vargas Llosa, que lo ha llevado a cabo, ya lo han descubierto varias cosas, ¿no? Pero bueno, claro, sí. Pero si uno ve, por ejemplo, las películas de Woody Allen, sobre todo para mí, estos artistas que son muy prolíficos, que editan una por año, o que hacen una película por año, como Woody Allen o como Vargas Llosa, hacen eso, o sea, toman la realidad y la van como enmascarando, o sea, claro, empiezan desnudándose, como decís vos, anti-striptease, como dice él. Es un anti-striptease, y después, por eso van sacando casi inmediatamente de la realidad. Pero hay un detalle que dice Vargas Llosa, que le pasó con sus primeras novelas, con La Casa Verde en concreto, es que él quiso llevar la verdad, no de él, sino que había visto en la Amazonía, en el Amazonas, no sé qué, y le costaba horrible llevar los detalles verdaderos, porque la verdad literaria es otra, claro, y crece para otro lado, dice, ¿no? O sea, y sin embargo después iban cayendo los datos verdaderos, iban cayendo de la novela, porque no es lo mismo, o sea, es muy difícil llevar la verdad real, digamos, o social, e incrustarla en la novela, porque la verdad de la novela tiene otra fuerza. Claro. Tiene otra lógica. Beatriz, te voy a pedir que aguardes un momento, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con la profesora Beatriz Beck en torno a la educación sentimental de la otra gran novela de Gustave Flaubert. Estamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con La Máquina de Pensar, con Beatriz Beck. Ella es académica, es profesora, estuvo durante tiempo ahí en el Departamento de Literatura Francesa de la Facultad de Humanidades, y estamos hablando de la educación sentimental, que es la otra gran novela. Vos nos estabas contando cómo Flaubert es una especie de obrero de la alta literatura, ¿no? Porque él trabajaba sin cesar y, por ejemplo, rehacía una y mil veces cada frase, las leía, digamos, y entonces en este caso es a lo largo de 3 décadas. Vargas Llosa lo tomó como modelo, digamos, de escritor, ¿no? O sea, el tema de el escritor que se sienta como, ¿no? Se sienta y está claro, 12 horas o en un momento, o de 8 horas, digamos, una jornada laboral, al revés de Onetti, ¿no? Como decía Onetti, dice, ¿no? Para mí la literatura es un amante, para Vargas Llosa es una cónyuge, está casado, digamos, sí, ¿no? Sí, pero trabajaba también Onetti mucho. Sí, él decía eso, pero yo creo que trabajaba bastante también. Y en el caso de Flaubert fueron como 3 versiones a lo largo de 3 décadas de esta novela, que tiene ribetes autobiográficos. Él de chico se enamoró de una señora casada y bueno, tuvieron ahí unas conversaciones. Claro, y entonces en la novela aparece a lo largo de 3 décadas siempre la misma escena. La primera, que es cómo recoge el chal, es una escena, digamos, que queda como una escena un poco mítica en la educación sentimental. Recoge un chal que está una vez en la playa, en otra versión está en el barco, pero siempre cerca del agua. Y entonces él alcanza a la mujer madura, digamos. Sí. Y entonces en realidad lo que queda en las 3 versiones, lo único igual, digamos, lo que pasa es esa escena. Después él va cambiando y él va enmascarando, digamos, ese yo civil, ¿no? De distinto modo, y es lo que ahora, digamos, después en el 68, por ejemplo, cuando hubo en Francia, ¿verdad? En la revuelta del 68, algunos leyeron, digamos, vieron esos acontecimientos a través de la educación sentimental, que había sido escrito 100 años antes, pero los personajes, digamos, que fue creando una vez que desenmascaró, al revés, que enmascaró su yo civil, presentaban una variedad justamente de posturas políticas y sociales que hicieron que la novela fuera válida tanto en el 68 como puede ser válida ahora. Sí, o sea, se mostrarían ahí los dos mundos, el mundo, digamos, de la juventud, ¿no? El mundo de las ideas de la juventud, claro, que ve frente al mundo adulto, ¿no? Claro, y sin tomar nunca posición, porque él, como yo civil, podía estar con unos o con otros, decir qué barbaridad lo que hacen esto, o que los de derecha, o qué barbaridad lo que hacen los de izquierda, los del centro, pero como escritor, digamos, él se debe a un mirar y no a un decir y a un opinar. Él mira, observa y escribe, y entonces
ahí sigue, digamos, todas las variaciones políticas y sociales en ese año de 1848, que fue un año muy particular en la historia de Francia por la Revolución del 48. Quieren terminarla con la monarquía, y bueno, en principio iba a ser la República en febrero del 48, la República para siempre, sufragio universal. Y después ya a los 3 meses, en junio, ya empieza una reacción, y después a los 2 años y pico es el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Ahí viene el bonapartismo, digamos el sobrino de Napoleón III, claro. viene como la restauración, ¿no? Claro. Digamos, un segundo imperio. Un segundo imperio más conservador, y bueno, y de eso también Flaubert hace una radiografía, claro. ¿no? De esas hipocresía de la burguesía. Él siempre estaba hablando contra el burgués, siempre, sí. Pero porque le parece que el burgués es el equivalente de la estupidez, dice, ¿no? O sea que... Claro, sí, no da una definición muy general, porque bueno, la burguesía se puede pensar en muchos, no sé, muchas pautas para definirlo. Él, una vez que le preguntan, dice, bueno, burgués es aquel que piensa bajamente, ¿no? Es decir, es un problema de pensamiento, de reflexión, más que de postura social. De todas formas, definida, dice ¿no? Maupassant acá en este libro, dice, el pueblo llano tampoco la atraía demasiado tampoco, ¿no? Él era más bien un misántropo, digamos, que tenía amigos que venían a su casa, pero no se daba con mucha gente. Porque Federico, digamos, es el personaje, es el hermano, digamos, de Emma en la educación sentimental, y Federico, bueno, está metido, digamos, en el medio de los estudiantes, de los socialistas, pero nunca adhiere 100%, siempre hay un idealista. Bueno, pero digamos, ahí está el mundo juvenil idealista que quiere cambiar un mundo hipócrita, adulto, ¿no? Y el novelista lo observa. Acá dice, por ejemplo, Flaubert, dice, los novelistas tienen como motivo principal de observación y de descripción las pasiones humanas, sean buenas o malas. No tienen la misión de moralizar, ni de flagelar, ni de dar ejemplo. Cualquier libro que defienda alguna tendencia deja automáticamente de ser un libro de artista. Claro, sí, ahí está. Y Federico es muy, digamos, se asemeja bastante en sus posturas a Emma. Hay dos en ese trabajo de estilo, hay 2 pasajes cruciales en uno y otro, en Emma y en la condición y en la educación sentimental, que recuerdan a Onetti, por lo menos a los uruguayos, porque, y entonces ahí Flaubert, claro, ahí hay un problema en la traducción, porque Flaubert, era un maniático en el mejor sentido de la palabra, poeta, ¿no? Cada palabra, un virtuoso. Como un virtuoso, un virtuoso. Cincelando cada palabra. Y en el momento más crítico de Emma y en el momento más crítico de Federico, él utiliza el mismo adjetivo. Pero entonces, claro, en español no tenemos el mismo adjetivo, pero es cuando Emma está sintiendo, ya tomó el arsénico, está, digamos, en esa agonía terrible que son páginas y páginas, porque es larga, y llega un ciego, un personaje ciego con las pupilas blancas, que aparecía ya en la peripecia. Y entonces ahí ella tiene una especie pega una especie de grito, no sé cómo es, y entonces aparece con el adjetivo es béante, como que abre la boca asombrada, incrédula, estupefacta, pero es como un adjetivo más profundo que estupefacto, que es una palabra relativamente banal, pero bueno, en español como atónito, yo había apuntado en ese atónito, claro. Y eso es en el momento ese crítico en que en que se da cuenta que nada, que no entiende, que no sabe, pero que no entiende nada de la realidad y que se termina. Ahí está. Es casi el final, y en casi al final también de la educación sentimental, que es toda esa vuelta política, digamos, de esa revolución
tan idealizada de febrero del 48, donde hay un socialista puro, Dusardier, que es el que todos quieren y que es el que nunca cambia, y entonces en el 51, cuando empieza la reacción, entonces aparece, Federico está deambulando ahí por París y ve que está este Dusardier que grita "Viva la República", defendiendo ya cuando todo está perdido, y le va a costar mucho a él. A él le va a costar mucho. Y está ahí Dusardier, que es el puro, el bueno, en las escaleras en los escalones del Café Tortoni, que es muy mítico. Y Tortoni, no, el Tortoni parisino. Se llama Tortoni igual que el de claro, Buenos Aires. en Buenos Aires lo deben haber puesto por Exacto, eso, seguramente. No sabía. Pero ahí es que entonces está Dusardier en lo alto de las marchas, de los escalones del Café Tortoni, y bueno, y viene un guardia nacional a caballo, que saca, y cuando Dusardier dice "Viva la República", el otro tira un fusil, qué sé yo, lo mata, cae los brazos en cruz Dusardier, y cuando el otro se da vuelta, el que tiró, digamos, se da vuelta, y Federico ve quién es uno de los amigos de uno de los socialistas que estaban todos juntos en febrero del y ahí de nuevo, y entonces ahí aparece atónito, una palabra, una frasecita que lo debe haber pensado durante años, esa frasecita, y dice ahí: Federico Beón, es decir, incrédulo, reconoció a Senecal. Claro. Reconoce que uno de los amigos mató al otro. Y ahí un poco se termina, después él viaja, después es la desilusión final. Entonces hay como una relación muy estrecha entre Emma y Y entonces ahí que me parece que la traducción en realidad para nosotros, para un onetiano, por ejemplo, no sé, para mí, es los dos están atentos y sin comprender, como dice en El Pozo, cuando dice Linaceno, ¿no? Estamos ciegos en la noche, aquí estamos ciegos en la noche, atentos y sin comprender. Y los dos están en esa situación al final de la novela. Bueno, aprendieron eso, que bueno. Los dos tenían una idea del mundo, intentan algo y ven que el mundo no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban. Claro, y bueno, chocan con la realidad, digamos, durísima, de una forma que... Pero es la calidad de vida en realidad que propone Flaubert, es decir, estar atento y sin comprender. Claro, estar atento y por lo menos no, exactamente, o sea, es como el intento, la tensión, ¿no? Aunque los dos son derrotados por la realidad. Un poco también lo decía Onetti, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro, sí. La vida como supremo fracaso, pero y siempre hacer un intento, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y después siempre hay algo de humor, porque el final además es humorístico, el final de la educación sentimental, el último párrafo, ¿no? Entonces lo saca un poco por el humor y por el recuerdo con el amigo. Yo no la leí, la educación sentimental. Una cosa que tiene Madame Bovary es que es tremenda el final, ¿no? El final es tremendo, pero entonces con la madurez le vino el humor, digamos. Entonces en la educación sentimental... Es trágico, mueren todos. Es una cosa terrible, muy... ahí por eso supongo yo que le han dicho que era realista y crudamente realista, pero ahí hay una cuestión de él, digamos, bueno, miren lo que pasa, ¿no? Los que aciertan y los que no aciertan, todos se mueren. Todos se mueren. Por eso la educación parece más, ofrece otro, porque al final entonces después de esa, que ve que un amigo mata al otro, digamos, en ese drama político, se junta con otro amigo, ya son cincuentones, digamos, y entonces empiezan a rememorar, ya todas las ilusiones, ya todo se vino abajo, ¿no? Pero entonces empiezan a recordar, entonces recuerdan algo que aparece al principio, que es cuando son adolescentes y van a un burdel, para lo menciona. Sí, porque es famosa ese final. Vargas Llosa lo menciona. Sí, todos lo mencionan mucho, porque dice, básicamente, a ver, dice va a la casa de la turca, es el recuerdo de la turca, entonces van los adolescentes y compran un ramillete de flores para el burdel, para darle a la madama. Entonces las chicas del burdel, bueno, se ríen, y a Federico le piensa que se están riendo de él, sale corriendo, y como es el que tiene la plata, el amigo también sale, y por supuesto no pasa nada. Y entonces el final de la educación es, y eso es, como dice,
fue lo mejor que tuvimos. Así termina. Sí, ese lugar de perdición proyectaba en todo el barrio un brillo fantástico. Se le designaba a través de perífrasis el lugar que usted sabe, la turca, cierta calle bajo los puentes. Las granjeras de los alrededores temblaban por sus maridos, las burguesas temían por sus sirvientas, pues la cocinera del subprefecto había sido sorprendida allí, ¿no?, en el burdel, y era, por supuesto, la obsesión secreta de todos los adolescentes. Claro. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando sobre Flaubert, sobre Gustavo Flaubert, con la profesora Beatriz Beck. Te voy a leer un fragmento, Beatriz, que dice aquí algo que menciona el propio Flaubert. Dice: el escritor observa, trata de penetrar en las almas y en los corazones, de comprender sus entresijos, sus inclinaciones, vergonzosas o nobles, toda la complicada mecánica que tienen los móviles humanos. Observa de este modo de acuerdo con su temperamento de hombre y con su conciencia de artista. Deja de ser respetuoso con su conciencia y deja de ser artista si se esfuerza sistemáticamente en glorificar a la humanidad, en maquillarla, en atenuar las pasiones que considera deshonrosas en beneficio de las que considera honrosas. Cualquier acto, bueno o malo, no tiene para el escritor más importancia que como tema sobre el que escribir, sin ninguna idea del bien o del mal que pueda atribuírsela. Tendrá más o menos valor como documento literario y eso es todo. Fuera de la verdad observada con buena fe y expresada con talento, no hay más que esfuerzos impotentes. Es tremendo, sí, hay ¿no? mucho de eso, claro. Y eso en realidad, después gente desde la sociología como Bourdieu, por ejemplo, que tiene su libro las reglas del arte, y bueno, se va a interesar especialmente también en la educación sentimental. Claro. Estamos en un momento en que se habla tanto de los valores, de promover a veces los valores, claro, no, con la literatura y con la literatura infantil y juvenil. Él no es que esté en contra de las enseñanzas. Flaubert dice: si un libro contiene una enseñanza, debe ser a pesar de su autor, por la fuerza misma de los hechos que se cuentan, ¿no? O sea, los hechos que se cuentan generan una enseñanza, generan un mensaje, ¿no? Pero debe ser más allá del autor, dice. Claro, y entender la sensibilidad. Por eso cineasta, realizador brasilero, Julio Bressane, que hizo una película que se llama Educación Sentimental, le sacó el artículo, digamos. Sí. Y claro, es una película que, bueno, en realidad no se puede decir ni que sea una adaptación, ni que sea, digamos, una versión de la educación sentimental. Simplemente hay una especie de complicidad secreta, parecería, entre el realizador y Flaubert en la educación. ¿Viste la película? Yo vi la película, se puede ver en YouTube, además, se puede bajar, la pueden ver, que dura una hora, creo, 1 hora y se llama Educación Sentimental. Se llama Educación Sentimental, Julio Bressane, y en realidad es la pareja de la educación sentimental de Flaubert, es decir, Federico con Madame Arnoux, pero bueno, es un garoto del siglo XXI, digamos, en una pieza. Es toda una conversación en que el muchacho es al revés, el muchacho no habla, el muchacho escucha, dice, pero es un buen escucha, dice Bressane, cuando le preguntaron, ¿qué es eso? Que uno de los protagonistas no habla en toda la película, y habla la mujer madura. ¿Y el contexto sociopolítico de los socialistas y de la revolución? No, todo eso desaparece. Queda solamente la relación de ellos dos. La relación de ellos ese dos. Amor imposible. Claro, ¿no? Esa cosa, esa pareja, digamos, y después con algo de humor al final. El final, si se quiere, se puede traducir, digamos, en texto de Flaubert, porque es un final de cine, donde en lugar, de ese recuerdo de la turca y del burdel y de toda esa broma final, en realidad Bressane termina con toda una escena también en broma y y con humor, de las épocas de las maravillas de las películas, digamos, no el cine digital, sino las películas con de celuloide. El celuloide
asteroide que pasa y se rompe. Hay una película que yo digo, está en Netflix también si quieren verla. Esta es Educación Sentimental, la pueden ver en YouTube. Hay una que es una versión del 2014 de Sophie Barthès, que es una yankee, pero es una francesa franco-yankee, es una mujer joven, nacida en el 74, se llama Madame Bovary, y le da un especial, y mirá para en estos momentos que vivimos, ¿no? Digamos, la lectura que se puede hacer de Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary, la historia es simplemente esta chica, Bovary vive en una granja, bueno, es alguien que lee, pero en la película esta no lee mucho, increíblemente. Sí. Sino que lo que ella quiere es vivir mejor, quiere vivir en un lugar mejor. Y aparece el tendero del pueblo y se le da mucha destaque en esta película, en la versión del 2014, porque el tendero le dice, entre otras cosas, usted si quiere puede tener. Entonces empiezan a mostrar, toda la película es mostrando los géneros. Sí, de telas, el catálogo de telas, es que es muy importante la novela, todo eso. Toda una gran sensualidad. Ella dice, pero estas cortinas, y este vestido, y él le dice, muy sencillo, dice, usted puede tenerlo sin pagar. Dice, ¿cómo sin pagar? Dice, crédito. ¿No escuchó la palabra? Le dice. Sí. Y entonces ella dice, no, ¿qué es eso? Tarjeta. Dice, crédito es que usted va a comprar todo esto, dice, y después me lo va a pagar, dice, ¿no? Sí. Entonces lo que hace Madame Bovary en la película, y eso le dan mucho énfasis, es empezar a cambiar toda la casa, todos sus vestidos, todas sus cortinas, los candelabros, va mejorando de una forma extraordinaria, casi, y aparte visualmente toda la película, ¿no? Y lo que va haciendo es metiéndose en una gran deuda con este hombre, que en un momento le dice, debe 15.000 francos, y ella no puede creerlo, pero ¿cómo? Y ahora hay que ejecutarlo, y no, pero ¿cómo? Entonces todo esto, y entonces ella no puede creer, empieza una gran crisis. O sea, toda la película está más que nada centrada en eso. Es una película del 2014, ella es más joven, la muchacha que hace de Bovary, que lo que es Madame Bovary, es muy jovencita. Y lo que pide es que por favor no la ejecuten. No la ejecuten, claro. Y él lo que dice, que también sale de la novela, es que la deuda ya no me pertenece, se la vendí, se la tercericé, dice en un momento, y viene el cedulón de la justicia. Sí, ahí es el final. Ahí viene el final, ahí se le cae todo el mundo. Entonces lo que asistimos en esta película, y que creo que también tiene que ver con estos tiempos, es esa idea de, dice, yo solo quería vivir mejor, ¿no? Esa cuestión media como inconsciente, irresponsable del crédito. Claro, como que hay un abuso y siempre hay otro nivel, porque Bressane, por ejemplo, lo que dice, claro, que hoy en día el obsceno es la sensibilidad, por eso le interesa esta educación sentimental, digamos. ¿Y cómo sería el obsceno? El obsceno es la sensibilidad, porque la sensibilidad no se le da la importancia que tiene a la sensibilidad. Por ejemplo, en el caso de Emma, lo que ella quiere era sentir más, realmente un enamoramiento, disfrutar de rodear la belleza, disfrutar de los hombres que le gustan, digamos, pero no obligatoriamente a través del gasto, pero siempre hay alguien en la sociedad que encuentra que lo obsceno es la sensibilidad y lo que hay que explotar es toda esa parte material del gasto, que no es la sensibilidad. En realidad, Emma tiene una sensibilidad muy grande, como Federico. Pero también. En un momento Emma también, al ir desilusionándose de los hombres también que la usan, en fin, no sé qué, se va como refugiando también en la compra. Claro, porque los hombres no entienden su sensibilidad tampoco, ¿no? No entienden ese idealismo increíble, que ella tiene un gran idealismo de amores extraordinarios. Bueno, Flaubert, hay una página extraordinaria donde dice, ella en un momento leía sobre cisnes moribundos en lagos y no sé qué, se leyó todos los cisnes moribundos, todo, ¿no? Ella estaba realmente fascinada y en un momento se empieza a comprar de más, empieza a comprar como y las novedades, como ocurre ahora en estos momentos, cada vez la satisfacen menos. O sea, cada novedad la iba a satisfacer, ¿no? Claro, y va aplastando la sensibilidad, digamos, esa primera, y eso es lo que dice. Y hay un diálogo que está también en las dos películas, increíblemente, que vi, y que también está en el libro, es que cuando el marido dice, y el marido no se da cuenta de nada, eso hay que aclararlo, ¿no? Charles Bovary jamás se da cuenta de nada, deja hacer, y cuando aparece el cedulón, entonces, ¿y esto? ¿Pero cómo? Y ella dice, pero vos no disfrutabas también. Sí, claro. Sí. De todo este lujo, es lo que te podía decir alguien, ¿no?
Digo, es una reflexión también de una especie de alienación. Hay otra alienación de Bovary, que no sé si está en la educación sentimental, te la pregunto, que es, y que yo creo que es hasta ahora, digamos, que es el tema de la ficción, ¿no? Así como Don Quijote se creyó lo de los libros y salió a conquistar el mundo, y no es tan terrible Don Quijote porque hay una cuestión de paródica, hay una cuestión de humorística. Acá en Emma cree, digamos, en esa ficción, cree y sale, quiere realizarla, digamos. Claro, porque la sociedad no le permite mucho, digamos, desplegar esa sensibilidad. No, claro. Es decir, hay un aplastamiento. Los horizontes son mínimos. Hay un desconocimiento de la sensibilidad de ella. Entonces, son todos prácticos, hablan de las papas, de los boniatos, hablan del último chancho, hablan de la cosecha. Claro. Todo es así, todo es un mundo, y viven bien en ese mundo, y ella quiere más, quiere ampliar su horizonte, ¿no? Siente en ella que es algo, pero ahí empieza a creer esa ficción, esos discursos literarios, ¿no? O de la televisión, ¿no? Porque digamos, lo que Bovary lee también es lo que podemos ver en la televisión aquí también, ¿no? O sea, el folletín, ¿no? Las comedias, toda la... nada ha cambiado mucho. No ha cambiado nada en ese sentido, ¿no? No Entonces hay una alienación grande en el caso de ella. Claro, no, en el caso de Federico no es tanto a través de la lectura, es más bien, digamos, toda la parte de sus observaciones, una suerte de espectador en realidad Federico. Observa y sobre todo del mundo político y social de ese momento. Entonces, con ese enmascaramiento de su yo, al no tomar decisiones él mismo, al no opinar abiertamente, claro, hay un estudio muy intenso y muy ajustado, digamos, de todas las mentalidades del momento. Entonces, eso es lo que lo hace muy abierto, digamos. Lo que dicen, claro, como que él no se juega por ningún discurso. Él pero al mismo tiempo observa muy bien, claro, y él está en el mundo, él está en el mundo a su modo, con esa cierta indiferencia, cierta displicencia, digamos. Bueno, Onetti también lo tenía, claro, ¿no? O sea, una cierta indiferencia, o Camus también, ¿no? El indiferente, el tema del indiferente que ve todo cómo funciona el mundo, y él es indiferente. El extranjero, sin duda. Pero observa muy bien y aporta, en ese sentido, aporta. Y como dice Bressani, bueno, no encuentra que la sensibilidad sea algo obsceno, que eso es lo que aporta Flaubert a través de Emma y a través de Federico también, ¿no? Y hay que decir un detalle, digo, pues si vos podés ser indiferente o parecer indiferente, pero si haces un retablo, un cuadro perfecto de lo que está pasando, todas las contradicciones, dejás los discursos desnudos, como por ejemplo del crédito, del capitalista, en fin, toda esa historia, digamos, también de alguna forma estás opinando, aunque no... Claro, atento y sin comprender. Atento y sin comprender. Como Federico Beón cuando mira que Senecal mata al amigo, al compañero. Perfecto, Beatriz. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Se pasó volando. Yo sé que traías más cosas para decir, pero pasó el tiempo realmente volando. Digo, por lo menos dejamos varias semillitas de ideas en torno a Flaubert. Vamos a seguir hablando. Yo decía que la novela de Gustavo Espinosa, o pensaba en la balada de Johnny Sosa, también de Mario Delgado Paraín, y es eso, de gente que vive en pueblos del interior muy chiquitos, con una cuestión muy sin muchos horizontes, y que consumen literatura pop, creen que en Elvis Presley, creen no sé qué, y sueñan. Hay gente, son soñadores. En fin, de eso vamos a seguir hablando en La Máquina de Pensar, amigos. Gracias, Beatriz Beck, por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Hasta mañana. Hasta mañana.